Ya hemos llegado, hermanos, a la altura del capítulo 5 de la carta a los Efesios y nos hemos quedado anteriormente llegamos hasta el versículo 20, entonces hoy continuaremos desde el versículo 21, Efesios capítulo 5, versículo 21. Leeremos unos cuantos versículos a lo que corresponde en esta noche. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hasta allí dejamos la lectura, oramos a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Tú eres grande, tú eres misericordioso. Y has mostrado tu favor a cada uno de nosotros, Señor. Y lo has mostrado trayéndonos a este lugar, Señor, porque tú has obrado grandes cosas en esta administración. Tú has tocado nuestras vidas, tú has conmovido nuestros corazones. Señor, has conmovido nuestro espíritu y hemos clamado dentro de nosotros, Señor, porque te necesitamos en nuestra vida. Necesitamos estar cerca de ti y por ello hemos venido ante ti, Dios, a rogar para que tú nos hables, para que tú envíes tu palabra, para que podamos escuchar lo que tú tienes para nuestra vida, oh Dios, para que puedas guiar nuestro camino, para que nos guíes hacia ti y que cumplamos lo que tu palabra nos habla, Señor. El consejo que tú nos das, que nosotros la pongamos en práctica en nuestra vida para que podamos ser hacedores de la palabra de Dios y que con ello podamos anunciar a los que no creen en ti, Señor Jesús, para que ellos también puedan acercarse a ti, para que crean al evangelio, a la palabra de salvación, Dios. Tu palabra tiene el poder para salvar y para perdonar los pecados y para conmover los corazones y abrirnos el entendimiento, Dios. Eso es lo que te pedimos hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Como les decía, entramos ya en la recta final, pues de lo que es el libro o la carta a los Efesios. Ya estamos ya en lo último, solo nos va a quedar después el capítulo 6, pero estamos ya en los últimos pasajes de este estudio que hemos estado desarrollando y hemos llegado ya a una parte donde son ya consejos prácticos los que Pablo, pues en esta carta, va a dar a los Efesios, a los hermanos a los que iba dirigida esta carta. Y ahora vamos a ver cómo el apóstol pues ha hablado a todos los cristianos, porque se está dirigiendo pues a los cristianos, a los que, pero también que eran gentiles, a las personas que pues no eran en sí judías, que se habían convertido a Cristo, y se está dirigiendo a ellos, a los que han nacido de nuevo. Y ya hemos visto lo que pues se ha enseñado, de que ya no se debe andar como la pasada manera de vivir, sino que ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Hemos ya quitado nuestras vestiduras viejas y nos hemos vestido con vestiduras nuevas. Ya hemos cambiado nuestra vida. Ahora pues somos hijos de la luz, andamos en la luz de Cristo. Ya no vivimos en tinieblas, ya no estamos en oscuridad, sino que vivimos en la luz de Cristo, por lo cual somos hijos de luz. Y si somos hijos de la luz, pues debemos caminar en este mundo como hijos de luz, es decir, marcando una diferencia en este mundo lleno de maldad, que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo,
Somos aquellos que iluminamos este mundo lleno de tinieblas. Entonces eso es lo que hemos estado viendo. Y ahora, como le digo, llegamos a un punto donde se van a dar consejos prácticos de poner, hermanos, en práctica en nuestra vida diaria. Pero aunque sea eso así, de poner o dar consejos de la vida práctica, siempre se van a ir relacionando con temas doctrinales o espirituales. Y ya lo vamos a ir viendo. En primer lugar, el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Así inicia esta parte, este pasaje, ¿verdad? Porque esto va a hablar sobre ese sometimiento, y ya vamos a ver a qué se refiere con eso. Lo va a hablar desde el versículo 21 hasta terminar el capítulo 5. Va a hablar de someterse, pero ¿a qué? Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. En primer lugar, ¿qué significa someterse? Porque dice, está dando, pues, se le está diciendo someteos, o sea, dando como una orden. Esta frase está de esa forma, mandando a que pues nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Someteos, sométanse unos a otros, es decir, entre los hermanos, entre las familias, entre todas las personas que pues tenemos en común ser parte del cuerpo de Cristo. Y ya vamos a hablar de eso también. Pero someterse unos a otros, dice, en el temor a Dios. Es decir, que ese sometimiento va dirigido al temor a Dios. Ya vamos a explicar eso. En primer lugar, esa palabra de someterse, lo que significa es aceptar la autoridad de una persona. Que la aceptamos esa autoridad, vemos que hay una persona que se le ha delegado autoridad, y el someterse a esa autoridad, eso es, significa esto, ¿verdad? De someterse, el aceptar esa autoridad. Nosotros en la vida nos sometemos a las autoridades, nos sometemos pues a la Policía Nacional Civil. Nos sometemos, si la policía lo para, si hay un retén ahí y le hacen el alto para que usted se detenga en su vehículo, pues, y le pide los documentos, nos sometemos a esa autoridad. Nos sometemos a las autoridades de los gobiernos, que hay una alcaldía, que hay una asamblea, y que hay un presidente. Entonces nos sometemos, que también que hay jueces, hay un órgano judicial. Entonces nos sometemos a autoridades que gobiernan un determinado país o pueblo. Nos sometemos también, digamos, ya hablándolo acá en la iglesia, nos sometemos de alguna manera en las autoridades que están en una iglesia. ¿Quiénes son esas autoridades? Pues como cabeza el pastor, hay una directiva, hay un cuerpo de ancianos, también hay coordinadores en los distintos departamentos todo el servicio que hacemos. Entonces de eso se nos está hablando, de someterse, de aceptar la autoridad que ha sido delegada, que toda persona que tiene esa autoridad, pues los demás toman la decisión de pues someterse a esa autoridad, porque es una decisión que se toma, o sea, se acepta esa autoridad. Y le estoy diciendo eso, que se acepta, porque más abajo vamos a hablar de un tema que es muy controversial y que pues vamos a descubrir ciertas ideas que se han ido manejando sobre todo en estos países de Latinoamérica, sobre los temas del machismo. Ya vamos a tocar ese tema, porque esa autoridad es uno quien decide aceptarla, y uno decide someterse a una autoridad. No es que me obliga, es lo que hoy vamos a ver. Entonces, en primer lugar es eso, aceptar como una autoridad, y esa aceptación de esa autoridad se hace pues sin oponer una resistencia, porque si nos opusiéramos a las autoridades, entonces ya no nos estamos sometiendo. No nos estamos sometiendo a la autoridad porque estamos en una actitud de rebeldía, nos estamos oponiendo a las autoridades.
Entonces, este sometimiento, como le he dicho, va encauzado al temor a Dios. Pero, ¿qué es el temor a Dios? ¿Qué significa tener temor de Dios? Todos conocemos un versículo pues, que es muy maravilloso, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría, dice. Y el temor a Dios lo que significa es que reconocemos la majestad, la autoridad y la dignidad de Dios. Eso es tener temor a Dios. Reconocer la majestad de Dios, reconocer lo poderoso que es Dios. ¿De qué manera hago eso? Dándole honra a Dios. Entonces, el temor a Dios es darle honra a Dios, darle el lugar que Él merece, que es el lugar de ser el que gobierna nuestra vida. O sea, el temor de Dios, si una persona tiene temor de Dios, es aquel que ha aprendido a ser gobernado por Dios. ¿Y qué significa eso de ser gobernado por Dios? De que hemos aprendido a aceptar cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, que hemos aprendido a depender totalmente de Dios, que hemos aprendido a honrar lo que Dios ha hecho por mí. Dios lo que ha hecho es entregar a su Hijo unigénito por mis pecados, por nuestros pecados. Y yo en agradecimiento y por honrar a Dios, pues le sirvo, le seguimos y le amamos. Porque hemos aprendido de que quien nos gobierna es Dios, quien nos guía en nuestro camino, quien gobierna nuestro caminar, nuestros pasos, dónde nos dirigimos. Si nosotros hemos aprendido a tener temor de Dios, vamos a delegar todo en las manos de Dios. Vamos a dejar todo en las manos de Dios porque hemos aprendido a depender totalmente de Él. Reconocemos que Él es quien gobierna mi vida. Hemos reconocido. Entonces, eso es tener temor de Dios. Significa tener un respeto a Dios, que yo tengo una reverencia hacia Dios. Eso significa tener temor de Dios. Un temor reverente, es decir, una honra que se le da a Dios. Hacemos reverencia a Dios. Y hacer reverencia no solo es el que yo me incline, ¿verdad? Sí, eso es hacer una reverencia, ¿verdad? Pero reverencia a Dios es de que yo me humillo delante de Dios, de que yo llego ante Dios con una actitud de humildad, que yo le digo al Señor: Señor, mi vida te pertenece, mi corazón te pertenece, mis pensamientos te pertenecen. Entonces, esa actitud es una actitud de reverencia, de tener temor a Dios, de que Él gobierna mi vida, que Él acompaña pues mi caminar. Si, hermanos, aprendemos esto que le estoy diciendo, porque se escucha bien bonito, pero llevarlo a la práctica muchas veces no es tan así, porque muchas veces, hermanos, en la vida cotidiana, muchas veces pues, nos olvidamos de que pues, es Dios quien me gobierna. Nos olvidamos que es Dios a quien yo le tengo que servir y agradarle a Él. Nos olvidamos muchas veces de lo que el Señor ha hecho por nosotros, y nos vemos involucrados, hermanos, en cometer actos que están alejados de Dios, en cometer faltas donde pues nos hemos olvidado de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y todo pasa cuando llegamos a un momento de olvido, de que nos hemos olvidado, y no podemos, como la palabra de Dios dice, no podemos tener en poco una salvación tan grande, dice la palabra de Dios. ¿Cuándo se hace eso? Cuando nos olvidamos lo que el Señor Jesús ha hecho en nosotros, cuando decidimos actuar bajo nuestro propio criterio, bajo lo que yo creo, lo que yo considero, lo que para mí se me ocurre, y no lo que es en base a la palabra de Dios. Entonces, el tener ese temor a Dios es que yo me debo a Dios y le debo todo a Dios.
me entrego a Él. Y por eso dice, someteos unos a otros entre todos en el temor a Dios. Porque si yo temo a Dios, podré someterme a las autoridades que hay acá y también someterme pues a Dios, lógicamente. Si yo logro el depender de Dios, voy a poder hacerlo porque es una decisión, algo que yo acepto hacer. No es que me obligan, nadie lo está obligando a hacer nada. Nadie le está exigiendo, hermanas, hermanos, a que haga esto, sino que usted propiamente decide someterse a Dios. Cuando se habla de sometimiento también muchos concluyen, algunos han dicho de que someterse a Dios significa los ejercicios espirituales como la oración, como la lectura de la palabra, sobre congregarse, sobre ayunar. Entonces a eso muchas veces se hace referencia sobre someterse a Dios, estar en sometimiento de Dios. Someterse lo atribuyen a eso, a tener una vida espiritual, a una vida devocional para Dios. Y sí, de alguna manera, sí nos estamos sometiendo a Dios haciendo eso, pero hay que marcar una diferencia porque hay personas hoy en día, hay religiones, vamos a decir así, donde se han enfocado tanto en maltratar su cuerpo para, según ellos, de esa manera se están sometiendo a Dios. No sé si usted ha visto noticias donde allá en África hay muchas sectas por ejemplo, una noticia de que las personas se habían sometido en ayuno. La persona que era su líder les había dicho de que todos tenían que ayunar hasta que ellos, pues, hasta que Dios dijera que ya terminaran de ayunar. Y llegó un punto donde las personas estaban sufriendo una deshidratación y algunas personas murieron porque estaban, según el líder quien los estaba guiando, ellos estaban en sometimiento a Dios, al punto hasta que estaban perdiendo su vida, al punto a que dejaron de comer, dejaron de beber agua porque estaban haciendo supuestamente un sometimiento a Dios, pero estaba muy errado eso, porque hermanos, Dios y la palabra nos invita a que ayunemos, pero tampoco a que vayamos a morir de hambre. O sea, Dios no quiere eso para nosotros. Sí quiere que nosotros tengamos una vida devocional, lógicamente, pero no en ese fanatismo o tener esa actitud así. Eso tampoco, no significa eso. Eso es ya irse al extremo, ser muy extremista. Pero el sometimiento a Dios, como le he dicho, significa que yo acepto y reconozco que Él me gobierna, que yo dependo de Él, que he aprendido a aceptar la voluntad de Él. Y si comprendo eso, lógicamente yo voy a orar, lógicamente yo voy a ayunar y voy a tener una vida devocional a Dios, porque he aprendido a depender de Él. He entendido de que solamente pues en la oración es allí donde yo pues puedo recobrar fuerzas. He entendido que a través de la oración es allí donde recibo consuelo. He entendido que a través de la oración es que yo voy a vencer las pruebas. He entendido de que a través de la lectura de la palabra de Dios, allí es donde yo voy a encontrar una claridad a mis pensamientos. Entonces, quien aprende esto es porque esa persona se está sometiendo a Dios. Someterse, como le digo, no es irse a los extremos, como esa secta que le digo, allá en África, que lo que hicieron, pues dieron la noticia a los médicos y muchos médicos fueron al lugar y lograron salvar a algunas personas, lograron poderlas tratar, pero otras murieron porque según ellos se estaban sometiendo a Dios, pero eso no, entonces eso no es correcto. Y hay otras religiones, hermanos, que siempre se enfocan en eso, en que mientras más yo sufro, mientras más sufre el cuerpo, es como que más espiritual son, y no se trata de eso. Dios no quiere que usted sufra por su cuenta, así de que no, hermano, no se trata de eso, sino que es de acuerdo a la necesidad que usted tiene. Así es como nosotros ayunamos,
Si usted tiene una gran necesidad de estar en comunión con Dios, usted va a hacer ayunos, por ejemplo, de 3 días. Eso va a depender, hermanos, de la necesidad que se tenga. No una imposición que se le va a imponer a un lugar allí a decir, no, tienen que hacer un mes de ayuno, 40 días, así como el Señor Jesús. No se trata de eso, de imponer castigos, digamos. No es así. Entonces el sometimiento va enfocado a tener el temor a Dios, esa reverencia, ese respeto a Dios, que Él es quien gobierna mi vida. Tengo esa aceptación en mi vida de que Dios es mi rey, es quien me gobierna. Bien, ahora, habiendo explicado esto, hermanos, que eso es, así inicia el pasaje: someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso significa someterse, ¿verdad? Aceptar una autoridad. Ahora, el versículo 22 ya se va a dirigir a un grupo de personas. ¿Quiénes son este grupo de personas? Dice, las casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como les decía, ahora en este pasaje se van a dar consejos prácticos de nuestra vida, en la vida cristiana. Y primero se va a dirigir a las casadas. ¿Cuántas casadas hay aquí? Hay algunas, ¿verdad? Algo otras que quizás están separadas, o algo otras solteras. Pero si se está también pues en esa búsqueda de casarse, pues también va dirigida, digamos, esta palabra para las mujeres especialmente. Para los hombres lo vamos a dejar para el otro jueves, así que, pero ahorita nos vamos a dirigir a las hermanas, a las cristianas. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que estos pasajes no son para señalar las cosas de las mujeres, lo malo que tienen, señalarlas que tienen que hacer esto y lo otro. No es para eso este pasaje. Al contrario, esta palabra es para aclarar muchas ideologías erróneas que se han tenido, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, como le mencionaba, lo del machismo. ¿Por qué? Ya le vamos a decir. En primer lugar, ¿por qué se le dice que estén sujetas a sus propios maridos? Porque después se va a hacer una comparación en lo que es Cristo y la iglesia. Dice que Cristo es la cabeza y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y así como está sujeta la iglesia, que es el cuerpo, que está sujeta a la cabeza, que es Cristo, de esa misma manera está invitando a las casadas a que se sujeten, dice, a sus propios maridos. Pero ¿qué quiere decir eso de sujetarse? En primer lugar, no quiere decir de que una mujer va a ser gobernada por su marido. No está hablando allí de que el hombre es quien le va a decir qué tiene que hacer, que el hombre es quien la va a maltratar o que le va a golpear porque tiene que estar sujeta, que el hombre va a aprovecharse. No significa eso. No significa estar sujeta a lo que el hombre diga, a todo lo que él diga, aunque esté equivocado ese hombre, pero como tiene que sujetarse, entonces tiene que hacer caso a lo que el hombre diga. No está diciendo eso, no se refiere a eso. Ya vamos a ir explicando por qué. En primer lugar, esto proviene, hermanos, desde el principio, desde el Génesis. Vamos a ir allá al Génesis, porque desde allí proviene esta palabra de sometimiento. En el capítulo 3, allí del Génesis, nosotros encontramos la desobediencia del hombre. Ahí usted puede leer cuando el hombre y la mujer pecaron, ¿verdad? Pero nos vamos a ir siempre en el capítulo 3, un poco más abajo, en los versículos 16. En el versículo 16 ya se encuentra como lo que Dios le dice a la mujer después de que ella pues cometió la desobediencia. Ya se dirigió a la serpiente, pero nos vamos a enfocar a lo que Dios le dice a la mujer. El versículo 16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores
en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo, dice, será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Allí está de dónde proviene esta sujeción de estar sujeta a la mujer al marido. Proviene de acá, por lo que Dios le dijo a la mujer. Pero ¿qué significa eso? De que dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Hay otras versiones de la Biblia que esto lo traducen de otra manera, siempre significa lo mismo. Otras versiones dice, tú querrás controlar a tu marido, pero será tu marido quien va a tener el control. Otras versiones así lo traducen, porque eso es lo que dice, tu deseo será para tu marido, dice, y él se enseñoreará de ti. Entonces se está refiriendo, hermano, a que Dios en ese momento le estaba delegando una autoridad al hombre sobre la mujer. Pero ya vamos a explicar qué significa esa autoridad. No significa que el hombre la va a tener doblegada, ¿verdad? Que el hombre que no la va a dejar salir de la casa, que no va a dejar que ella hable, porque hay hombres machistas que eso ha pasado en este país, ustedes lo saben muy bien. Ha habido una generación de hombres que han tenido maltratando a su mujer, donde no le permiten que hable, no le permiten que ella salga sola, sino que tiene que quedarse allí en la casa, no le permiten que ella se desarrolle y todo, ¿verdad? Sino que esa cultura machista ha estado en estos países, ¿verdad? Es algo que lo hemos visto, lo hemos vivido, ¿verdad? Pero no se está refiriendo a eso acá, de que la mujer se va a estar en sujeción y que va a ser maltratada y que el hombre se va a aprovechar de eso, no, sino que se le está delegando cierta autoridad al hombre, porque quien cometió el fallo de desobediencia, quien pecó primero, pues fue la mujer. Simplemente por eso fue. No es que aquí se esté diciendo de que el hombre se tiene que aprovechar de la mujer. Entonces de acá proviene de esta sujeción, de que es algo, hermanos, que Dios ya estableció, que está así establecido por Dios como castigo, digamos así, por la desobediencia de la mujer. Al hombre también se le dice, qué consecuencia iba a haber por su desobediencia. A la serpiente se le dijo también, ¿verdad? Entonces, volviendo, hermano, vamos a regresar a Efesios. Solo leí esto para ver desde dónde proviene esta sujeción que es dada a la mujer, ¿verdad? Entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero allí viene la aclaración, como al Señor, dice. ¿Cómo es posible que una mujer esté en esa sujeción? Es decir, que ella acepte el liderazgo del marido. A eso es lo que está haciendo referencia allí, de liderazgo, que el hombre va a ser un líder en el hogar. ¿Cómo va la mujer a aceptar ese liderazgo? Lo va a aceptar cuando el marido también esté sujeto a Dios. Un hombre que no esté sujeto a Dios no va a poder liderar una casa, no va a poder liderar porque él no está en sujeción de Dios, no ha aprendido a depender de Dios. Es un hombre orgulloso, un hombre que es soberbio, es insensato, es necio. Si un hombre es así y que no ha aprendido a depender de Dios y no está en sujeción a Dios, no va a poder gobernar bien su casa. Una mujer va a seguir a un líder, es decir, al marido, lo va a seguir y va a estar en esa sujeción cuando este hombre de la casa
pues esté en sujeción a Dios. Si hay un hombre que ha aprendido a estar sujeto a Dios, la mujer nunca va a pensar en irse de la casa. La mujer nunca va a pensar en huir. ¿Por qué? Porque ahí en la casa hay un hombre que ejerce su liderazgo. ¿Cómo lo ejerce? Que es un hombre que dé valor, un hombre que lucha por la familia, un hombre que trabaja, un hombre que se preocupa por atender bien a su esposa, un hombre que se preocupa de atender bien a los hijos, un hombre que contribuye en el hogar, por lo menos que lave los platos, ¿verdad? Por lo menos que lave su ropa tan siquiera, ¿verdad? Por lo menos que haga algo, que barra, o sea, que sea una persona líder, que sea funcional en el hogar, ¿verdad? Un hombre que ha aprendido a sujetarse de la mano de Dios, va a funcionar en un hogar, va a poder ejercer su liderazgo porque ha aprendido de Dios. Y si es un hombre que ejerce su liderazgo, como le digo, la mujer no va a pensar en irse, no va a huir, porque sabe de que ahí hay un buen hombre en esa casa. Hay un hombre que, y perdona lo que voy a decir, pero que un hombre que sirve. Porque un hombre que no sirve, pues ese hombre pues no se va a ver bien. La mujer no le va a tener respeto, porque la mujer va a decir, no hombre, si este no sirve para nada, va a decir la mujer. Si ni siquiera clavar un clavo en la pared puede, ¿verdad? Si se arruina el chorro ahí, la cosa del agua, ni siquiera poner un chorro puede. Ni siquiera puede, no sé, salir a trabajar, ni siquiera busca un trabajo. Entonces, si es un hombre así, ¿cómo va a ejercer liderazgo en su casa? Su mujer no lo va a respetar, no lo va a respetar, lo va a tener como alguien inservible. Y este hombre va a decir, o sea, no hace nada, no se rebusca, no funciona bien en el hogar. Hermanos, el hombre líder es aquel que aprende a sujetarse de la mano de Dios. Si aprende el hombre a sujetarse de la mano de Dios, va a poder ejercer una autoridad en su casa, va a poder gobernar bien su casa. Y eso es lo que los requisitos que se le dan. Si usted ha leído la carta a Timoteo, ahí se dan los requisitos para los diáconos, los requisitos para los obispos, los ancianos, para los que están en la autoridad de la iglesia. Y hay uno de los requisitos que dice que gobierne bien su casa, dice. Es uno de los requisitos. Marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a poder ser autoridad en una iglesia? No va a poder serlo. Nadie le va a tener respeto. ¿Por qué? Porque rápidamente las personas dirán, ese hombre allí al frente, allí en el púlpito, sí grita y casi se queda sin voz, pero en la casa, allí no dice nada, ¿verdad? Allí la mujer se le sube encima, allí la mujer no lo respeta, los hijos no lo respetan, los hijos lo ven mal. Entonces, si es un hombre que no gobierna bien la casa, no va a poder ser un buen líder en la iglesia tampoco, no va a poder serlo, porque no se le va a tener el respeto que es una autoridad, ¿verdad? Pero eso es lo que la palabra de Dios manda. Entonces, si un hombre es líder en su casa, la mujer, ella va a decidir fácilmente estar allí a la par. Va a decidir estar a la par de ese hombre porque sabe que es un hombre bueno, sabe que es un hombre que lucha, que trabaja, que es un buen hombre. Entonces, ella decide estar a la par de él, decide trabajar junto con él, decide apoyarlo, decide, si el hombre va a emprender un negocio de algo, la mujer lo apoya, la mujer está allí para apoyarlo, para hacer ayuda idónea. Bueno, vamos a ir a un punto así, vamos a decir de que su esposo, hermana, es un buen hombre, ¿verdad? Vamos a decir de que él es un líder en la casa, que es el hombre ideal, ¿verdad?, para usted. Bueno, ahora, ¿cómo usted
va a ser ayuda idónea para ese hombre ideal, ¿verdad? Que digamos que así es su esposo, así es su marido, es el hombre ideal, es el hombre de sus sueños, ¿verdad? Es su príncipe azul, ¿verdad? Es lo que usted esperaba, lo que usted le pidió a Dios. Usted le pidió a Dios muchas características, vamos a suponer que Dios se lo dio, ¿verdad? Bueno, ¿cómo usted va a ser ayuda idónea de ese líder? ¿Cómo usted, hermana, las casadas van a contribuir en la casa para poder ayudar, para ser ayuda idónea? Eso es lo que una mujer debe ser para un hombre, una ayuda idónea. Y eso es lo que manda. Cuando le dice que estén sujetas a sus propios maridos, se trata, hermanos, de que la mujer va a apoyar al hombre, de que va a estar allí para escucharlo. No sé cómo serán ustedes, hermanas, pero la mayoría, vamos a decir así, a muchas mujeres sabemos de que hablan quizás 1000 palabras por minuto, que hablan mucho porque tienen muchas cosas que decir, muchas cosas que contar. Si es una mujer ayuda idónea, también debe escuchar a su marido. Pero muchas veces, muchas mujeres no escuchan a sus maridos, sino que solo ellas hablan, solo ellas hablando, contándolo, y mira, y pasó esto, pasó lo otro, y el pobre hombre, sí, ajá, sí, y no lo dejan hablar al pobre hombre porque ella habla mucho, ¿verdad? Entonces, no, una ayuda idónea también sabe escuchar. Sí, lógicamente exprese lo que siente. Si es un buen hombre, la va a escuchar, pero también deje que él hable también. Deje que él ponga su punto de vista. Deje que él, como el líder, también tome decisiones. Porque, como le digo, ese tema así como del machismo, como que ya ha pasado algo, ya está como quedando casi obsoleto, ¿verdad? En algunas regiones quizás sí, quizás en las áreas rurales todavía quizás se da eso, pero ya en este lado de este país quizás ya no pasa eso. Ahora pasa al contrario, donde ya es la mujer quien, y han tomado esa frase de que se han empoderado, ¿verdad? Esa es la frase que se ve en las redes, de que la mujer se ha empoderado, que la mujer que tiene su lugar, y eso es así, o sea, siempre ha sido así, que la mujer es igual al hombre, que la palabra de Dios nunca ha dicho de que el hombre es más, no dice eso en la palabra de Dios. Nunca he visto yo de que en la palabra de Dios diga de que el hombre es más, es superior, no dice eso, sino que para Dios todos son iguales, hombres y mujeres, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces eso siempre ha sido así, pero como la mujer siempre se ha visto, como les digo, en ese tema del machismo, entonces quiere sobresalir y decir, no, bueno, se acabó esto, ¿no? Ahora yo voy a ejercer mis derechos, ahora yo voy y hay mujeres que se han ido a los extremos, lógicamente no las cristianas, pero las mujeres del mundo se han ido a los extremos y que han creado esa corriente que está actualmente, la corriente del feminismo. Es una corriente donde lo que ellas buscan pues simplemente es como tener más privilegios, que se les den los lugares más altos en las empresas, en los lugares y todo eso. Entonces buscan tener más privilegios, eso es lo que buscan, ¿verdad? Pero eso ya irse a los extremos. Entonces hoy en la actualidad de las familias, como que aquel hombre ha perdido cierta autoridad. El hombre ya no ejerce ese liderazgo libremente. ¿Por qué? Porque siempre lo que él va a hacer, lo que él va a decir, siempre piensa en qué va a decir la mujer. No sé si usted recuerda en las células, si usted asiste a una célula, ya hablamos allí varios temas de las mujeres. Ustedes asisten a una célula, ¿verdad, hermano? Hemos estado hablando temas acerca de las mujeres sabias y virtuosas.
Y se habló allí, hay un tema que es de la influencia de la mujer sobre la familia. ¿Escucharon ustedes ese tema? De cómo puede una mujer influir en la familia. Y se tocaba ese ejemplo de Eva, cómo ella influyó en Adán para que también él pues fallara. Entonces en esos temas, hermanos, hemos hablado de cómo la mujer puede ser una influencia buena para el hombre, pero que también puede ser una influencia mala para el hombre. Y ahí hemos hablado de que en toda decisión de la casa, en todo va a influir la mujer. En temas personales del hombre también va a influir la mujer. Lógicamente se espera que la mujer influya de buena manera. Si el hombre, como les decía, va a iniciar un negocio, tiene un negocio, entonces la mujer lo que va a hacer es apoyarlo. No va a decir, no, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Para qué te vas a meter eso? Eso no te va a salir bien. No va a ser así, no va a ser... Ponerse de una forma negativa, no va a lograr mucho ese hombre. Pero si la mujer sabiamente le dice, bueno, está bien la idea, pero para eso ahorremos, para eso hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces allí ya es diferente, ¿verdad? Es distinto. Entonces esa es la ayuda idónea. Entonces la sujeción de la mujer hacia el hombre va enfocada a hacer ayuda, a estar allí, a apoyar al hombre. Esa sujeción es la que se habla acá. En ningún momento se dice de que el hombre se aproveche de la mujer, que el hombre la maltrate, que el hombre tiene que decirle lo que ella tiene que hacer y que la mujer no tiene derecho a absolutamente nada. Ese es un argumento incorrecto que muchas iglesias, y quizás muchos años, en muchas iglesias se predicó y se dijo de que la mujer tenía que estar allí doblegada por el hombre. Pero la palabra de Dios no enseña eso, sino que hay un equipo. En el matrimonio se forma un equipo donde el hombre, dice, está sujeto a Dios. Y si ese hombre está sujeto a Dios, la mujer también se sujeta al marido. Está allí juntos y van a poder salir adelante. Entonces, siguiendo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Aquí va a ser una comparación, ya una comparación bonita, porque más abajo, en los versículos ya casi final, allá se hace una aclaración, dice. El versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto, dice, respecto de Cristo y de la iglesia, dice. O sea que todo esto que él va hablando, en realidad, o sea, el sentido espiritual de todo este pasaje es ese, comparar al cuerpo de Cristo con la iglesia y a la cabeza que es Cristo. O sea, usa esa figura para decir de que la iglesia se sujeta a Cristo. Y eso lo compara lo que es el matrimonio, lo que es la pareja ya en sí, ¿verdad? De los maridos y de las esposas. Entonces, pero va haciendo esa comparación, pero el sentido así, digamos, espiritual totalmente, es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y la cabeza, que es Cristo. Entonces, a eso va haciendo referencia. Por eso dice ahí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Lógicamente, en un cuerpo, la cabeza está sujeta al cuerpo, lógicamente. Si la cabeza no estuviera sujeta al cuerpo, entonces no tuviera vida ese cuerpo, no hubiera vida, se muriera la persona. Entonces está haciendo esa comparación, así como esta cabeza está sujeta en el cuerpo, compara, la iglesia es el cuerpo, Jesucristo es la cabeza. Entonces, así mismo como está sujeta la cabeza al cuerpo, así la iglesia se sujeta a Dios. Y en esa misma comparación
Asimismo, la mujer, la casada, las esposas se sujetan a sus maridos, están en sujeción, le deben respeto, le debe honor. Entonces, a eso se está refiriendo, a esa sujeción. Entonces, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, el versículo 24, para ir ya casi terminando. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y allí está una palabra buena. Su marido dice, en todo, dice. Estén sujetas a sus maridos en todo. No dice, oiga bien esto, no dice va a estar sujeta a su marido cuando es la quincena, cuando le van a pagar, cuando le van a dar el salario al hombre. Entonces ahí sí está en sujeción, ¿verdad? Cuando ya se va acercando diciembre y va a venir el aguinaldo, entonces allí sí va a estar en sujeción. Allí le va a hacer comida, el plato favorito, se va a levantar temprano y así, ¿verdad? Entonces, allí sí, yo sí estoy en sujeción, ¿verdad? No, dice ahí, estar en sujeción en todo, dice, en todo momento. Y ahí entra a un punto importante, cuando hay escasez. Una buena mujer, una ayuda idónea, no va a pensar en huir o en separarse porque el hombre perdió el trabajo. Una buena mujer va a estar allí luchando, va a trabajar con él, juntamente con él, y van a luchar para salir adelante de esa situación. Una buena mujer, una ayuda idónea. Porque la mala mujer quizás es la que buscó al hombre por lo que él le podía ofrecer. Muchas mujeres pues buscan eso, lo que este hombre me puede ofrecer. Bueno, sí, lógicamente sí tiene que algo que ofrecerle, ¿verdad? O sea, si es un hombre bueno, un hombre de valor, ¿verdad? Pero no es ese el sentido, o sea, lo económico, no es la base del matrimonio, los bienes y todo eso. O sea, la base de un matrimonio, lógicamente, es el amor, ¿verdad? Es el amor, que abunde el amor ahí, y sobre esa base se construye lo demás, ¿verdad? Se construye lo de una casa, lo de cualquier otra cosa, pero la base es el amor. Entonces, una mujer que es ayuda idónea va a estar ahí en esos momentos de escasez. También va a estar allí en los momentos de enfermedad del hombre, va a estar allí. Va a estar allí en los momentos donde, no sé si a usted le ha pasado, hermana, si alguna vez ha visto que el hombre llegó de trabajar y usted entrando lo ve que algo le pasa. Va angustiado, algo le está angustiando a ese hombre. Nosotros los hombres no actuamos quizás igual que las mujeres, porque muchas veces nosotros los hombres nos reservamos muchas cosas y no decimos las cosas. Usted le puede decir a un hombre, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, le va a decir, y no le va a expresar lo que sienta, aunque por dentro esté sufriendo algo, no lo va a decir, porque el hombre quiere siempre tener, digamos, o mostrar que, o sea, que es un hombre, pues, que no lo pueden ver triste, no lo pueden ver llorando. Entonces, de alguna manera, está un poco, digamos, perdido ver ese pensamiento así, ¿verdad? Porque si yo me siento mal, yo puedo con libertad, ¿verdad?, hablar con mi esposa, ¿verdad?, o si uno no tiene esposa, con la mamá o con un hermano, y expresar lo que uno siente, hasta mejor se va a sentir uno. Pero como el hombre, pues, en su, digamos, su orgullo, ¿verdad?, no quiere expresar que se siente mal. Entonces, si usted, hermana, lo ve así, lo ve que algo pasa, simplemente no lo trate mal. Con eso ya ayudó bastante. Que no le haga la vida más imposible de lo que ya le es imposible para él. No sabe usted que quizás lo maltrató el jefe en el trabajo. Puede ser un ejemplo de que iba en el carro y se le metió a alguien allí, un carro se le metió y se enojó, ¿verdad?, y todo eso. Se trae estrés del tráfico, de esos tráficos que pasan. Entonces, no, mejor estar allí y apoyar, ¿verdad?, ser una ayuda idónea. Entonces, a eso es lo que está mandando acá.
a hacer ayuda, a apoyar a que la mujer se sujete en todo, dice, en todo momento, en toda situación. No solo cuando le conviene, no, en todo momento, porque usted ha decidido estar al lado de ese hombre. Yo creo que nadie la obligó, ¿verdad? Nadie le puso un arma. No estamos en esos tiempos, ¿verdad? Sino que decidió estar allí. Es una decisión. Amar, muchos lo han definido así como una decisión de estar allí, una decisión de apoyar, de que pues se va a sujetar porque entiende que ese hombre es un hombre de Dios, que entiende que ese hombre pues ha aprendido a depender de Dios. Entonces, viendo eso, lógicamente una mujer se va a sujetar, lo va a hacer. Entonces, para nosotros los hombres, pues lo vamos a ver después, el otro jueves, ¿verdad? La otra parte, pero nosotros los hombres debemos aprender pues a estar sujetos de la mano de Dios y a ejercer liderazgo en todo lugar, en la iglesia, en la casa, en cualquier lado, a ejercer el liderazgo, pero hacerlo como debe de ser. Un líder es aquel el que no solo delega las cosas, ese es un jefe. El jefe es el que solo dice y manda. No, el líder es el que trabaja junto con los demás. Un líder es aquel que inspira. Un líder es aquel que motiva. Un líder es aquel que funciona, que trabaja. Eso es un líder, alguien que está allí, que toma valentía, que aunque esté enojado, pero se controla y no va a ofender a nadie, porque eso es lo que pasa, cuando él se enoja, ofende. Pero un líder, aunque esté enojado, va a saber cómo decir las cosas, va a saber ejercer un buen gobierno. Entonces, eso es lo que nos dice. Hay otros pasajes que hablan siempre de que la mujer esté en sujeción. Los voy a leer. Colosenses capítulo 3, versículo 18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Oiga lo que dice, como conviene en el Señor. O sea que si usted, hermana, aprende a apoyar y a estar ahí en sujeción con su marido, dice, eso le conviene, como conviene al Señor. Le conviene a la mujer poder ser ayuda del marido, le conviene. También la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, dice, sin palabra, por la conducta de sus esposas. Oiga lo que dice eso, qué tremendo es. O sea que si hay una buena mujer, una ayuda idónea, las personas que no son creyentes van a ver eso. Y dice que sin palabras, es decir, no va a tener que decir nada, simplemente sus hechos van a hablar. Los hechos van a hablar de que en esa casa nunca se escuchó que quebraran los platos, nunca se escuchó que tiraran las cacerolas, nunca se escuchó que el hombre gritó enojado porque le mancharon, no sé, el pantalón o la camisa con lejía, o que le quemó la camisa donde le estaba planchando. No, porque no se va a escuchar ese escándalo en una casa, no se va a escuchar la gritería, no se va a escuchar el pleito. Las personas verán eso, dice. Verán eso y dice, por esa conducta de las esposas van a ser ganados, dice, las personas que no son creyentes. Ve hasta qué alcance tiene esto. Y yo espero que todas las hermanas de verdad entiendan esta palabra, porque vea qué impacto tiene. Y no es algo que lo estamos aquí inventando, algo que tiene una promesa de Dios para ustedes, hermanas. Es una bendición de Dios. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que la mujer que teme a Jehová será alabada.
la mujer que ha aprendido a darle la honra a Dios y que ha aprendido también pues a hacer ayuda de su esposo, de su marido. Y las mujeres que piensan en casarse, que se guarden esta palabra en su corazón para cuando llegue el momento, que Dios pues se los una en matrimonio. Y el otro jueves pues vamos a hablar de la otra parte. Quizás usted, hermana, ahorita ha sentido como atacada, quizás, pero no es así. Pero el otro jueves se va a desquitar, hermano, porque vamos a hablar del otro grupo. Pero la palabra de Dios nos invita que así mismo, como el cuerpo, que es la iglesia, pues esa misma cabeza que está sujeta al cuerpo, entonces así mismo la iglesia se sujete a Cristo, que nos sujetemos a Dios, que en nuestra vida, hermanos, quien gobierne sea Dios. De esa manera vamos a estar sujetos a Dios. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por estos consejos prácticos, porque es lo que tú nos estás hablando, es lo que tú nos estás enseñando.